Ha muerto Jaime Rodríguez, la Chelona. Tuve la oportunidad de conocerlo bastante porque en 1998 tenía yo cuánto, bueno, 30 y tantos. Jaime era un año menor que yo, sí, un año. Fuimos a París, al Mundial de 1998 en Francia. He publicado las fotos en Francia, en París. Fue la primera vez que yo estuve en esa maravillosa ciudad. Con Jaime Rodríguez convivimos en una calle que se llama André Antoine, en el apartamento de William Armijo, hijo del poeta Roberto, o hermano, quiero decir, hermano menor del poeta Roberto Armijo. Tenía un apartamento al final de la calle André Antoine, que en francés en las calles le dicen la rue André Antoine. Esa calle donde nos hospedamos con Jaime casi 40 días, terminaba justo al final de la calle, y caminando, solo cruzarse un poquito digamos, hacia arriba, habían unas gradas que daba a Montmartre, hasta casi la Catedral del Sagrado Corazón, pero si uno agarraba para abajo, iba a dar a Pigalle, que es una calle de prostíbulos, de venta de cosas sexuales, o sea, casi que era el infierno y el paraíso. Con Jaime caminamos por todas esas calles, tanto Montmartre como Pigalle, fuimos a los Campos Elíseos, vimos los partidos en París. Lo nuestro era por la radio. Yo ideé ese programa que se llamaba Cómo vive la otra cara del mundial, que era contar. Yo lo que contaba era cómo vivía París ese influjo del mundial de fútbol, uno de los más elegantes, y Jaime era como el analista, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos hicimos muy amigos con la Chelona. Tenemos una foto un año antes se había matado Diana, Lady Di, abajo, en un puente, abajo de un puente, y una autopista y un puentecito arriba, ese le llama Le Pont de el puente del alma. Ahí tenemos una foto con Jaime, otra también por la Torre Eiffel, otra recuerdo en la catedral esta famosa de Nuestra Señora de París, que aparece en la novela de Víctor Hugo, El Jorobado. Con Jaime, entonces hicimos una buena amistad. Tuvimos 40 días en París, pero bueno, yo me fui a viajar por otros lados. Fui mochila al lomo, baguette, al lomo a la espalda, baguette y todo. Y Jaime me contó entonces que él trabajaba en un taller de mecánica cuando era niño, cuando era joven, pues, ¿verdad? Pero jugaba muy bien el fútbol, y lo suyo era enderezado y pintura. Muy pobre, de una familia muy pobre, pero era alto, pelo casi rubio, y como jugaba bien el fútbol desde chiquito, le ganó una beca para estudiar en el Colegio Don Bosco. Entonces destacó mucho en el Colegio Don Bosco, de ahí a la Alianza, de ahí después a otros equipos, creo en El Salvador. Yo no sé si solo jugó en la Alianza, pero yo lo vi jugar en el Alianza. En ese momento él no era mi amigo, yo solo lo veía en el Colegio Don Bosco nada más. Ahí estudió también un tiempo en el Don Bosco El Pájaro, el Cervantes estaba, el Pájaro también, el Pájaro estuvo en varios colegios. Y entonces fue después que nos hicimos amigos. Y antes de ir a París ya habíamos conversado algunas veces, así como con Norberto Hueso, con Jaime, y fue cuando a mí me surgió la idea, como gerente de la RB Stereo, de proponer ese programa a la otra cara del mundial, y lo compraron bastantes empresas, entre ellas la que nos dio los boletos. También yo hablé con William Armijo, porque es tío de Claudio, que era comandante del RP, para que nos diera chance en su apartamento. Nos dio, y ahí nos íbamos a arreglar nosotros para comernos en un súper. Vamos a comprar supermercado y todo eso. Un apartamento muy bonito, el de William. Todavía vive ahí, en la rue André Antoine. Abajito había un museo, ahora no recuerdo cómo se llamaba este museo, pero era exclusivamente de un solo pintor, de Toulouse-Lautrec, el Museo Lautrec, de este enano. Entonces, bueno, todo eso lo caminamos con Jaime, y como el fútbol lo salvó. Me contó también Jaime que
toda su aventura en México cuando fue capitán del Club Deportivo León de México, uno de los clubes más importantes. Él era el capitán y era defensa central. En todos los equipos que jugó, él jugó como defensa central, pero en México tiene el récord, no sé si todavía lo conserva, de ser el defensa central. Bueno, ahora está Sergio Ramos, ¿no? El defensa central que más goles anotó. Un defensa central anotando goles cuando el sistema de juego era muy distinto a lo que ahora se ve, ¿no? Que los defensas casi no se movían mucho. Pero Jaime era alto, bastante alto, rubio, bien parecido. Y en una fiesta que lo llevaron sus amigos deportistas, bueno, en México siempre han jugado buenos futbolistas y Jaime era de lejos una de las mejores contrataciones que había hecho León. Y le fueron a una fiesta donde estaba Yuri, antes de que Yuri se convirtiera a la religión, ya no sé qué religión es, pero cuando Yuri era que le zumbaba la matraca, ¿no? Entonces terminó en la cama con Jaime. Ahora lo puedo contar porque, bueno, a Yuri no me importa si se da cuenta, ¿no? Pero Jaime ya murió, pues, ¿verdad? Entonces eso me dolió mucho. Ayer que mi otro gran amigo Manuel Cañadas, exjugador del Marte de la selección también, Jaime fue capitán de la selección, de aquella selección con el Mágico González, Norberto, que clasificó al Mundial. Lamentablemente ese Mundial yo no lo vi porque estaba en la guerra, ya el 82. Los 80 yo me lo perdí por la guerra, ¿no? El fútbol. Solo lo oía por radio a veces y por televisión vi el Mundial del 86 en televisor chiquito y teníamos uno grande de blanco y negro que funcionaba con batería de carro. Vi el Mundial del 86, pero el 84 no vi nada, ni un solo, ni el 10-1, solo lo oía. Es verdad que eso había ocurrido. Y una vez que estábamos ahí en París, se había construido cerca de la Torre Eiffel, cerca, no en los Campos Elíseos, que ahí está la Torre Eiffel, a un lado así, la Torre Eiffel comienza en el Arco del Triunfo, y termina donde está la estrella, el obelisco, ¿verdad? Que Napoleón llevó ahí. Largo ese paseo, muy bello. Pero cerca de ahí habían construido una serie de canchitas de fútbol para los turistas, porque eran, imagínense ustedes, de Jamaica, de Brasil, de todos los países habían, de todo japoneses, porque Japón había clasificado. Entonces habían periodistas, habían exfutbolistas, y ahí pasaron dos cosas bien divertidas, bueno, no divertidas, pero anecdóticas, ¿no? Con Jaime, en esas canchitas llegaban los periodistas, perdón, y llegaban también turistas y se armaban partidos de fútbol, ya mayores, unos jóvenes, y no importaba, ¿no? Entonces con Jaime y yo y otros armamos un equipito para jugar contra otros que ni nos conocíamos, ¿verdad? Y comenzamos, entonces yo vi que estaba un español ahí, un periodista español, y le dije, vení. ¿Qué pasó, tío? Vea ese que está ahí, le señaló a Jaime, porque Jaime le había quitado la pelota. Sí, es muy bueno. Me dice, pues ese tipo que está ahí le jugó el Mundial del 82 en tu país. ¿Qué? No te creo. Sí, le digo, te jugó con El Salvador. Ah, mire, el 10-1, no, el 2-0 con Argentina, de ese hablame. Él tocó marcar a Maradona y lo detuvo, lo paró. Bueno, muy divertido eso. Él fue a hablar con Jaime, después la estrella de todos los que estaban ahí era Jaime contando sus anécdotas, ¿no? Y lo otro, otra anécdota, es que íbamos subiendo, los turistas llegaban mucho a unas tiendas que hay al pie de la iglesia del Sagrado Corazón, en que subir muchas gradas, de Sacré-Cœur en francés, y justo ahí nos encontramos con Capa, Ángel Capa, que fue entrenador de Jaime, no sé en qué equipo, y él iba acompañado del Pipa Higuaín, el papá del Pipita, iba con un niño de 12 años y era justamente el Pipita Higuaín, porque yo le pregunté, ¿y este niño allá juega? Sí, se llama Gonzalo, etcétera. Yo te lo recuerdo perfectamente eso, así que conocí a Gonzalo Higuaín cuando tenía 12 años, ¿verdad? Y el papá jugaba, era auxiliar de Capa, creo yo, y acaba de terminar de jugar en el Brest de Francia, o sea que Higuaín había nacido en Francia, sí, pero padres argentinos, doña Nancy, que era pintora, y don Jorge, que era el Pipa, el famoso Pipi, por eso a Gonzalo le decían el Pipita. Así es que lamento mucho la muerte de Jaime, la Chelona Rodríguez, lo llevo en mi corazón, otro más que se nos va, como Norberto, yo con quien nunca he hablado con el mágico, pero ni siquiera hola, ¿verdad? Adiós, Jaime. Hasta luego, no sé qué decir en realidad. Adiós, Jaime, me duele mucho.